Y es que también, Mauricio, esto, lo de Morena, se suma a lo del fin de semana, porque publicaron un decreto que en pocas palabras despoja a las empresas extranjeras del gran negocio que era aquí en México la generación de energía renovable. Y es que hay que tener claro que yo he visto, no sé si has visto, Mauricio, un nuevo documental que produjo Michael Moore, aunque no es de Michael Moore, que se llama El planeta de los humanos. Está aquí en YouTube, está en inglés, pero bueno, está gratuito. Y es un documental en donde habla de la falacia de las energías renovables. Que lo cierto es que ciertamente las petroleras tienen, bueno, ahorita muy mal rating o muy mala, poca popularidad en todo el mundo. Y entonces las nuevas generaciones piden y exigen energías verdes, limpias, ¿no? Entonces que las petroleras encontraron en las llamadas energías renovables como que la nueva beta para seguir vendiendo hidrocarburos, pero con un nuevo paquete. Y entonces lo que han hecho es que impulsan, por ejemplo, crear parques eólicos, parques solares, impulsan la biomasa y otro tipo de cosas que al final tienen un gran problema, todas las energías renovables son sumamente caras y muy poco eficientes. O sea, para poder abastecer, ¿no?, a una ciudad, no puedes hacerlo sencillamente con celdas solares, es imposible. Y además tienen problemas que son intermitentes, o sea, si no hay sol no produces energía. Pero de esta manera venden energía limpia, ¿no? O sea, entonces como que se benefician y al lado de los parques solares ponen plantas de gas para que cuando no dé suficiente para complementar, por así decirlo, nace el complemento de la planta de gas es 95% y el 5% únicamente son a través de energías renovables. Solo que haciendo este paquete lo que hace es que obligan a los gobiernos a que entren a un nuevo esquema, porque los gobiernos subsidian, ¿no?, estas energías renovables. ¿Y dónde está lo que está pasando en México? Subsidian eso. Entonces el gobierno paga una lana para que produzcan energías renovables. Y esto es lo que está pasando. Pasa en todo el mundo, pero esas mismas petroleras que venden el mismo paquete. O sea, es una gran, gigantesca falacia las energías renovables porque también no son limpias, son muy contaminantes, súper contaminantes. La biomasa es un gran ejemplo. Los que son las energías de por metanol o etanol también, o se utilizan alimentos para generar ese tipo de energías. Y además que siguen siendo utilizando de manera muy intensa las energías de los hidrocarburos, ¿no? O sea, se siguen utilizando, hasta en países supuestamente muy limpios como Alemania y todos estos, nada que ver. Todos están metidos en esto. Y esa es la falacia, Mauricio, que en México se ha venido abajo. Sí, eso es a lo que refiere el decreto. El argumento central o el cambio de criterio, porque básicamente lo que el decreto establece es un cambio del criterio. Este criterio que tú mencionabas, Nacho, que se había adoptado a nivel internacional, incluso el 2030, 2040, son estos convenios firmados en Europa de las energías limpias y demás. Bueno, a eso se había sumado México. Entonces lo que hace México es, dice, bueno, vamos a dejar ese criterio aquí al ladito y lo que vamos a hacer es que nos vamos a sentar en el criterio, sobre todo de la seguridad en el suministro. ¿Cuál es el suministro más seguro? Pues ahorita el de los fósiles. ¿Por qué? Porque el combustible necesitas energía, le echas combustible y tienes energía. En cambio, cuando se va el viento, baja la eólica. Cuando se va el sol, baja la solar. O Hay sea, mucha no puedes, intermitencia. hay intermitencia, no puedes depender de eso para el suministro. Entonces, vamos a cambiar el criterio, entonces vamos a privilegiar el suministro constante y vamos a ir dando espacio a las energías limpias, pero ya en un segundo lugar. Ese es el cambio, ese es realmente lo sustancial del criterio, del decreto, perdón, y eso es lo que pues ya les quitó el negocio, porque antes era al revés, antes estaba favoreciéndose, como dices tú, la limpia, y le ponían ahí nada más el parche de la normal, digamos, de la sucia, y con eso ya justificaban que ya éramos más verdes, ¿no? Cuando realmente era un gigantesco negocio. Ya ves, por eso Ricardo Anaya quería coches eléctricos, porque es su gran negocio. Sí, porque es que, ¿qué pasa? Pones un parque eólico y te subsidia el gobierno, ¿no? Entonces, entre más energía verde produzcas,
pues el gobierno te paga más. O sea, eso hay un subsidio ahí escondido que nadie dice que existe, es lo que dice el presidente. Es que le pagaba el gobierno no solo para poner el parque eólico, sino para producir y vendernos, tendrían que comprar más todavía. O sea, era un gigantesco negocio en donde realmente las empresas, las grandes españolas, que son estas empresas, que todas estas extranjeras, finalmente se llevaban la riqueza de México. Y bueno, por cierto, además se necesita seguir prendiendo las termoeléctricas porque pues esas son las que realmente proveen las energías eléctricas. Y entonces, Mira, así lo explicó Nacho. Vamos a escuchar cómo explica esta parte de cómo estaba ya amarrado todo el esquema para que estas empresas resultaran ganonas y a nosotros pues nos fuera evidentemente como consumidores no tan bien. Vamos. Ahí está. A ver, vamos a dar facilidades a quienes produzcan energía renovables, energías limpias, pero en algunos casos negocios sucios. Bueno, y se dejó de lado a la Comisión Federal de Electricidad, como si la Comisión Federal de Electricidad no produjera energías limpias. No se consideró que lo que se produce de energía en las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y en otros procesos, en otras plantas, eran energías limpias. Y entonces el trato preferencial se le dio solo a los particulares. Entonces, en el Sistema Nacional de Energía se tenía que subir primero, comprar primero la energía a los particulares y parar las plantas de generación de la Comisión Federal de Electricidad. Y si nosotros estamos garantizando que no aumente el precio de la energía eléctrica, no puede ser que nosotros estemos haciendo un esfuerzo de reducción de costos y los particulares no aporten nada, se continúen con los mismos contratos leoninos. Además, quedando claro de que el Estado es el rector de las actividades del desarrollo nacional. Entonces, eso es lo que se está haciendo, poniendo orden. Bueno, pues es lo que menciona el presidente. A mí me huele, Nacho, que se dio algunas pláticas, acercamientos, negociaciones con estas empresas para ir estableciendo un nuevo esquema, sobre todo con esto de la baja de las tarifas de luz. Porque el presidente tiene un plan, incluso habló sobre eso el día de hoy también en cuanto a las gasolinas, que para el 2023 inicia ya la disminución del precio de las gasolinas. Yo creo que para esas fechas también ya él va a anunciar una disminución en el precio de la luz. Entonces, al platicar, al programar y ver todo esto y ver que las empresas están como lo de los gasoductos, ¿no? No, yo ya tengo mi contrato, no me muevo. Ah, ¿no te mueves? Pues bueno, manito, pues ahí se acabó. Hasta ahí vas a llegar. O sea, ya lo que están, o sea, ahorita lo que dijeron en el decreto es lo que ya está dado de alta y ya está nutriendo al sistema eléctrico nacional, eso se va a quedar. Todas las inversiones extras y todo lo que se está haciendo, pero que no ha sido autorizado, eso lo vamos a ver y vamos a decidir a ver cómo se van a conectar. Sí, y entonces, hablando de prioridad, supongo que, o sea, es lo que está diciendo, bro. O sea, antes se privilegiaban primero a todas estas empresas particulares y después a la Comisión Federal. Ahora, primero entra la Comisión Federal y lo que necesitemos ya se lo compramos a las renovables, ¿no? Así es. Sí, esa es la idea y por la intermitencia. O sea, oye, ¿cómo vamos a primero privilegiar una fuente intermitente si a la mera hora tenemos que meter
la constante, ¿no? O sea, entonces estamos haciendo las cosas al revés. Sí, pero Entonces, claro, ajá. los particulares vendían todo su energía a un precio de oro, ¿no? Exacto, ese es el criterio. Y también fíjate, Nacho, y voy a poner la pantalla, Rocío le compartió un tweet donde también complementa lo que dice el presidente sobre esto de que aunque la CFE también tenía energía renovable, incluso ahí se le daba prioridad a las privadas. Mira las estadísticas, ahí está. Mira, eso es lo que producen de energías limpias la CFE con sus hidroeléctricas, 16% del total nacional. O sea, a pesar de todos los grandes negocios, la CFE sigue siendo el principal proveedor de energía limpia en el país. Claro. Y desde hace décadas. Por Con ejemplo, así la de hidroeléctrica directo. y esas eólicas también son, Mauricio, seguramente los grandes ventiladores de la CFE, porque no Algunos hay. tienen, sí, sí, sí. Tal vez en la Entonces, solar sí no hay tanto de la CFE, pero eólica y eléctrica y hidroeléctrica son de la CFE. entonces, pues sí, también dices, oye, ¿cómo es posible si la CFE puede ampliar todavía su oferta de energías limpias y decían apoyar a las empresas privadas, ¿no? Claro, era una privatización en realidad, y es la que está echando para atrás, echando para atrás la privatización. Y bueno, pues lo interesante es cómo empezaron a saltar gobiernos españoles, gobiernos canadienses, mandando sus cartas, amenazas de que ya no van a ir las inversiones, esto y lo otro, ¿no? Como si aquí en México todavía fuéramos colonia europea y canadiense. Lo que me sorprende es cómo mexicanos aún así decían, no, es que los extranjeros nos van a abandonar, bla, 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 bla. Pero ya se ve que es una dada la decisión, tomada la decisión. Sí, la verdad es que incluso, pues en la defensa que hicieron, porque es que aquí se pusieron a defender, te pones a pensar, oye, es que si pudieran poner un presidente extranjero, estos grupos ponen un presidente extranjero, ¿eh? Sí, traen a Si llega Maximiliano de alguien y nuevo. dice, es que un extranjero puede ganarle a la 4T, vienen y promocionan a un extranjero para que sea presidente. O sea, realmente apoyan a los intereses extranjeros. Es increíble. Porque estamos hablando de puras empresas extranjeras. Incluso el Consejo Coordinador Empresarial anuncia una demanda a nivel nacional e internacional por esto. Y yo te pregunto, ¿cuántas empresas nacionales se dedican a la generación de energía eléctrica? No, son las españolas, Mauricio. Son las Es esta extranjeras. Abengoa, Iberdrola, ¿no? Son Sí, o sea, son españolas. empresas extranjeras. Dicen, es que vamos a defender el sistema mexicano de electricidad. Uy, pero son empresas extranjeras. Sí, van a defender a los españoles, Mauricio, ¿no? Sí, sí, sí. Y pero ahorita se está quedando más en evidencia. El propio presidente hoy igual atacó al diario español El País, señalando que es que sí se muy de izquierda, pero realmente todo este diario, El País, está controlado por intereses de derecha y por las empresas españolas de energía eléctrica en México. O sea, ese es muy claro. Y bueno, son ese tipo de golpes que le da un presidente y duele allá en la madre patria. Vamos a escuchar lo que dijo Nacho, el presidente, justamente sobre esta relación ya entre estos intereses mexicanos y sobre todo la alianza que tienen con los extranjeros y los medios extranjeros. Ahí va. Llegamos, estamos poniendo orden, no ha aumentado el precio de la luz como ellos lo hicieron, pero necesitamos también poner orden y que ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal. Y la verdad me sorprende que algunos, no todos desde luego, empresarios mexicanos defiendan este sistema, este régimen de corrupción. Si a todos nos conviene que haya honestidad, están en una campaña estos privilegiados de desprestigio a nuestro gobierno. Ya como no les da el desinformar,
en la prensa de México habrán acudido a los periódicos de otras partes del mundo, periódicos famosos, el Wall Street Journal, el New York Times, el Washington Post, el Financial Times, El País. Pues, ¿cuál es la característica de estos periódicos? Hablando con franqueza, pues que están también tomados por las grandes corporaciones internacionales, económicas y financieras. Es una decadencia también expresada en los medios de comunicación del mundo. Hace falta imperativo ético en el ejercicio del periodismo. Pues así la alianza, ¿no?, entre los mexicanos que, pues, te digo, privilegian intereses extranjeros. Así como se dice sorprendido, yo me quedaba igual viendo los mensajes, realmente defendiendo a las empresas extranjeras. No hay ni una empresa mexicana a la que estén defendiendo en todo eso, ni siquiera las de ellos mismos, porque tienen que pagar más por la energía eléctrica. Es increíble. Sí, sí, la verdad. Pero sí está cañón, ¿no? Finalmente este malinchismo que sigue presente. Por esa razón, ojo, trajeron a Maximiliano, algunos, la derecha mexicana, hace ya bastante tiempo.